Vamos a ir a 2 Samuel 6, versículos del 1 al 7. Si tienen su Biblia, pueden abrirla. Los que no trajeron Biblia, no se preocupen. Pueden verlo en el teléfono. Y los que no tienen teléfono, bien por ustedes. Tienen menos adicción que los demás. Bueno, y vamos a ponerlo en la pantalla. Y dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Cuántos han leído este capítulo antes? Perfecto. Bueno, este pasaje lo que describe es el traslado del arca del pacto. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios, haciendo una imagen de nosotros como portadores de la presencia de Dios, lo cual no había sucedido todavía, mostraba su presencia en un arca, el arca del pacto, también en un tabernáculo en otro momento, pero el arca era como una especie de caja que tenía como 2 palos que debían ser llevados en los hombros de los levitas. O sea, la forma en donde decía, por ejemplo, en Números 4, versículo 15, o en Números 7, versículo 9, que debía realizarse el traslado del arca, era en los hombros de los levitas. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El arca había sido robada por los filisteos. Los filisteos se llenaron de tumores. ¿Ustedes se acuerdan de eso? De ese momento. O sea, los filisteos se robaron el arca diciendo, bueno, le sacamos a Israel una cosa importante y Dios los llenó de tumores y la devolvieron el arca. Y cuando la devolvieron, estuvo en casa de Abinadab, después de ser recuperada ahí de los filisteos. Y David, que quería centralizar la adoración a Dios y llevarla a Jerusalén, organizó una procesión, todo con muy buena intención, bien hecho, digamos, ¿no? Y armó una procesión de 30.000 hombres para llevar el arca. Ahora, ¿cuál fue la característica, lo interesante de esto? Que en lugar de usar a los levitas con el arca en los hombros de los levitas, lo que usaron fue un carro. Como si en lugar de Dios hubiera dicho a nosotros que llevemos algo de acá en un carruaje y nosotros decimos, no, ¿para qué lo vamos a llevar en un carruaje si tenemos un auto? ¿No? Llevémoslo en un auto, metámoslo en la parte de atrás de una pick-up y vamos más rápido. Lo mismo hicieron ellos, en lugar de llevarlo, como Dios había dicho, estaba muy ordenado en los hombros de los levitas, lo llevamos en un carro. Y David, con muy buena intención, danzaba delante del arca, ¿no? Y todo el pueblo adoraba a Dios. Y nadie puede decir que no adoraban a Dios de corazón. Estaban adorando a Dios, saltaban, cantaban, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo estaba Dios en ese momento? ¿No? Porque empezó como el tema, mal, no empezó bien. Porque ellos no habían cumplido con un requerimiento para el traslado del arca. ¿Por qué? Porque David pensó, entiendo lo que Dios dice, pero lo voy a hacer un poquito mejor yo, ¿no? Lo voy a hacer, Dios probablemente no pensó que un carro es mejor que llevarlo en los hombros de los levitas.
Así que el traslado se realizó de manera incorrecta, porque en lugar de llevarla en los hombros de los levitas, como Dios había ordenado en Números 4, la colocaron en un carro. Es decir, el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios y debía ser llevada en varas, en palos, estaba transportada en un carro. O sea, empezamos mal. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué nos habla? Del intento del hombre de hacer las cosas de Dios a la manera del hombre. Es un problema grande en estos tiempos, porque Dios da instrucciones. Por ejemplo, hoy estaba hablando con una pareja amiga de novios sobre el casamiento, ¿no? Y estaba recordándoles la palabra en Efesios 5. Y la palabra en Efesios 5 dice que el marido debe amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia. Y dice que la mujer debe sujetarse al marido, ¿no? Y yo sé que cuando escuchamos eso decimos, no, qué machista Dios. ¿Cómo? O Pablo, ¿cómo va a decir eso Pablo, no? ¿Cómo la mujer tiene que sujetarse al marido? De ninguna manera. La mujer está en el mismo lugar que el marido, es igual al marido y de ninguna manera debe sujetarse al marido. En todo caso debería ser al revés, ¿no? El marido debería sujetarse a la mujer, ¿no? No piensen inmediatamente eso, porque vivimos en un mundo en donde decir esas cosas es políticamente incorrecto, está mal decirlo. Sin embargo, lo que sabemos nosotros es que Dios debe tener sus razones para haber instituido el orden del hogar así. ¿Cuáles son sus razones? Primero, Él quiere que cada uno haga lo que no le sale naturalmente. El marido, que en general cree que es un proveedor, un gran proveedor, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Trabajar en amar a su mujer, ¿no? No en la provisión. La provisión ya está bien proveer para la casa, ¿no? Estoy hablando de los cristianos, porque en general mucho cristiano piensa, bueno, yo me ocupo de traer el pan a casa y mi mujer que me obedezca, ¿no? Pero no es así. El marido tiene que amar a su mujer y no de cualquier forma, sino como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? A ver quién sabe. En forma extravagante, ¿verdad? En forma con un acto de generosidad irracional, habiendo dado su vida, que es mucho más que lo que nadie esperaría, a gente que no la valora, ¿no? Y que no merece eso. Entonces, ¿cómo Dios pide al marido que ame a su mujer? Que la ame de una forma que la mujer no merece, o sea, mucho más que lo que la mujer merece, perdonándola en todo tiempo y cubriendo todas sus faltas. ¿Y qué le pide a la mujer? Y lo que a la mujer no le sale naturalmente, ¿qué es? El apoyo al marido. ¿Por qué? Y porque la mujer en general cuestiona al marido. Entonces Dios le dice, no. Vos vas a hacer, así como a tu marido le pedí que haga lo que no le sale naturalmente, a vos también te voy a pedir lo que no te sale naturalmente, que es apoyar a tu marido en sus proyectos y no lo cuestiones demasiado, sino que habla con él, unite a él y sean una sola carne, ¿no? Entonces, todo eso, básicamente, nuestra tendencia natural y humana es a cuestionarlo, lo cuestionamos. ¿Por qué? Porque decimos, no, eso debe ser de otra época, una época machista, ¿no? Eso está bien, en los años 70 capaz que está bien, en los años 50 capaz que la mujer era eso, pero ahora no, ahora la mujer está... Y empezamos mal, ¿por qué? Porque empezamos a aplicar asuntos de hombres a la voluntad de Dios. Déjenme contarles otro ejemplo en el cual yo personalmente con María hicimos eso. Nosotros en un momento nos casamos y empezamos a querer tener hijos. Y los hijos no venían, no podíamos tener hijos. De alguna forma María no quedaba embarazada. Un día fuimos a un médico, el médico nos dijo, mirá, ustedes no tienen ningún problema, no deberían poder tener hijos, no tienen ningún problema, pero si quieren podemos empezar algún procedimiento de inseminación artificial para ver a ver si podemos apurar un poquito y abrir un poco más este asunto para que se dé más rápido. Nosotros sabiendo que Dios iba a cumplir su palabra, Él nos había prometido que íbamos a tener hijos y creíamos que íbamos a tener hijos, pero en lugar de hacer eso quisimos ayudar a Dios un poco, ¿no? Dijimos, bueno, hagamos la inseminación artificial. Hicimos un procedimiento, hicimos 2, hicimos 3, hicimos 4, hicimos 5, hicimos 6, a todo esto habían pasado ya ahí 4 años. Y fuimos a nuestros pastores y les dijimos, estamos haciendo esto, y nos dijeron, no hagan eso porque Dios les va a dar hijos, descansen. Ahora, ¿qué fue lo que nos pasó a nosotros?
vivimos una etapa de 6 años de frustración absoluta. ¿Por qué? Porque nos fuimos llenando de miedo. ¿Por qué? Porque veíamos que cada situación de inseminación, que no era natural, porque no era un producto de nuestro amor, era una cosa solamente para tener hijos, salía mal. Entonces pensábamos que teníamos un problema en serio. Entonces empezamos a pensar que teníamos un problema y terminamos teniendo un problema. Porque todo terminó cuando el médico le dijo a María: vos no podés tener hijos porque tenés infertilidad primaria. Todo esto lo hicimos sabiendo que nuestros pastores habían dicho que no lo hagamos. Lo hicimos desobedeciendo y en el fondo lo que decíamos es: entendemos, o sea, no queríamos desobedecer. Entendíamos lo que nuestro pastor Kent nos quería decir y entendíamos que lo suyo era buena intención, pero creíamos que nosotros podíamos hacerlo mejor. Creíamos que nosotros podíamos darle una ayudita a Dios y hacerlo de esa forma. Entonces, ¿qué vivimos? Vivimos 6 años de llanto, de frustración, de infelicidad, cuando en realidad lo que Dios quería era que disfrutáramos de esos 6 años, porque después íbamos a tener hijos y ahí sí íbamos a sufrir en serio, ¿me entienden? Porque venían los años donde íbamos a tener a los 3 chiquitos, tenemos 3 ahora. O sea, después Dios terminó sanando a mi esposa de la infertilidad, tuvimos hijos, no fue con inseminación, fue naturalmente. O sea, nos hubiéramos ahorrado plata, sudor, lágrimas, todo, nos hubiéramos ahorrado todo eso, pero lo hicimos igual porque quisimos meternos en el lugar de Dios y controlar nosotros lo que no debíamos estar controlando. Deberíamos haberle dejado eso a Dios y sin embargo no supimos identificar ese tema y nos metimos en el medio y Dios dijo: no, a tu forma no lo voy a hacer. Mientras lo estés haciendo a tu forma, vas a tener un bloqueo absoluto. ¿No? Lo cual nos lleva a replantearnos todo este tema, porque muchas veces nosotros hacemos eso, no nos damos cuenta y lo hacemos medio, diría, con buenas intenciones, como lo hizo David fíjense que lo que termina pasando es que el pobre Usa, un tipo que estaba ahí vigilando el arca, ve que el arca se va a caer porque los bueyes tropiezan. O sea, ¿por qué los bueyes tropiezan? Y porque no debería haber habido un buey ahí. Debería haber habido un levita que iba caminando. Y si el levita iba caminando no iba a tropezar. Pero el buey tropezó. Y cuando el buey tropezó, ¿qué quiso hacer él? Meter la mano y impedir algo que no le correspondía impedir a él, que era la caída del arca. Dios quizá quería que cayera el arca. Vaya uno a saber. Estaban en pecado, estaban haciendo algo que estaba mal. Dios quería mostrar. Y cuando el tipo se metió a poner la mano, que lo hizo con buena intención, no lo hizo mal, tipo terminó muerto. Dios lo mató con un rayo que cayó del cielo, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, algo habrá hecho Usa. Pero Usa fue una víctima de algo que no... Usa era uno de los hijos de Abinadab, o sea, no... Era un tipo donde realmente el arca había estado en su casa, había bendecido su casa, y en ese momento él asumió una responsabilidad con buena onda, pero no era lo que le correspondía. No estaba dentro del orden de Dios hacerlo y quiso controlar lo que no debía controlar. A nosotros nos pasó lo mismo. Quisimos controlar lo que no debíamos controlar. Finalmente gastamos años, gastamos una cantidad de sangre, sudor y lágrimas. No pasó nada, terminamos frustrados y después Dios nos dio hijos y cuando nos dio hijos y estábamos corriendo atrás de los 3 chiquitos y no sabíamos qué hacer los fines de semana porque no paraban de correr todo el día y de romper cosas, decíamos, ¿te acordás cuando estábamos solos y no disfrutábamos? ¿Te acordás todo el tiempo que Dios nos dio solos para que pudiéramos ir al cine tranquilos, que pudiéramos estar juntos y qué sé yo, y no disfrutamos ese tiempo porque estábamos preocupados porque no teníamos hijos y ahora que tenemos hijos anhelamos, ¿no?, poder estar tranquilos y poder estar solos? Y esas son las cosas que uno a veces no entiende. Uno se mete en el lugar de Dios y obstruye el plan de Dios sin darse cuenta. Ahora, si leemos esta historia de manera arquetípica, Usa nos representa a todos, representa nuestra necesidad de ¿qué? Control, muy bien. Nuestra necesidad de controlar, nuestro miedo a que todo se desmorone, todo se caiga, si nosotros no intervenimos, ¿no?
y nuestra incapacidad de confiar en que hay cosas que no nos corresponde gestionar. Hay cosas que nosotros no tenemos que meternos, que le corresponden a Dios. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué cosas te corresponden a vos y qué cosas le corresponden a Dios? ¿Vos qué me contestarías? ¿Qué cosas son las que tiene que hacer Dios y qué cosas son las que tengo que hacer yo? Muy bien, Dios tiene que hacer las cosas imposibles, buenísimo. ¿Y nosotros cuáles? Las posibles, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Hay una cantidad de cosas que son posibles, digan conmigo posibles. Posibles. Quiere decir que yo las puedo hacer. Esas cosas, Dios no se va a meter. ¿Nos corresponden a quién? A nosotros. Dios te puede dar la estrategia, te puede contar cómo las tenés que hacer, pero el que las tiene que hacer sos vos. Son cosas posibles. Por eso, a veces yo le pregunto a algunos hermanos, están buscando trabajo. Entonces le pregunto, bueno, ¿y qué estás haciendo para buscar trabajo? No, yo estoy en casa esperando en el Señor. No. O sea, si vos estás buscando trabajo, buscar trabajo es, ¿qué? Posible, ¿verdad? Es posible. ¿Qué tendría que hacer uno para buscar trabajo? Tendría que estarle pidiendo a Dios que lo ayude y saliendo a buscar trabajo todos los días. Si vos querés encontrar trabajo rápido, como esto es un juego de probabilidades, buscar trabajo y encontrar, porque ¿cuáles son los asuntos que se tienen que dar para encontrar trabajo? Tiene que haber una empresa que esté teniendo un lugar, primero. Eso es un asunto de probabilidades. Porque tenés que dar justo con una empresa que esté buscando a alguien que sea como vos. Segundo, tenés que tener reuniones, porque si no tenés reuniones con gente, es muy difícil que realmente te tomen y te consideren. Te tenés que hacer conocido. Hay una cantidad de cosas que tienen que pasar al mismo tiempo. O sea que en general, ese proceso va a ser un proceso de rechazo continuo, lo cual no está mal, está perfecto. O sea, va a ser un proceso que va a ser no, hasta que al final es sí. Y el día que sí, ya es sí completamente, porque ahí tenés trabajo. Entonces, el consejo es, si vos sabés que esto es un juego probabilístico, o sea, que depende del ejercicio que yo haga, con reuniones, buscando, llevando, tirando currículums, hablando con gente, sentándome a tomar un café, llamando por teléfono, no sé qué. Finalmente, voy a tardar mucho menos en encontrar trabajo cuando que haga qué. Cuando le meta más horas por semana. O sea, si le meto 10 horas por semana, voy a encontrar trabajo, suponete, en 6 meses. Si le meto 40 horas por semana, voy a encontrar trabajo en un mes. Entonces, es como el gimnasio, ¿no? Si voy a caminar solamente y bueno, voy a sacar piernas en, no sé, un año. Si voy al gimnasio y voy a sacar piernas de repente en un mes, depende de qué fuerza le meta al tema. Porque es un asunto probabilístico. Entonces, eso está dentro del orden de lo posible. ¿Qué tengo que orar yo? Tengo que orar para que Dios me abra puertas. Para que la gente, para que justamente este tema que es de imposible para mí, que es que haya un lugar en esa empresa donde necesiten a alguien como yo, se dé. Y tengo que pedirle a Dios que no me permita tomar paso en falso. Que yo no me equivoque, que cuando acepte un trabajo, si me lo ofrecen, no sea una equivocación. Que sea el lugar donde Dios me quiere. Esas son las cosas esas son cosas que yo no controlo. Entonces, de nuevo, ¿qué cosas tengo que gestionar yo? Las posibles, las que están bajo mi área de influencia. ¿Cuáles son? Conseguir reuniones, tomarme un café con gente, mandar currículums, hablar por teléfono, meterle horas. ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios, a partir de mi oración, tiene que asegurarse de que haya un lugar perfecto donde una empresa esté buscando a alguien y que yo justo dé con ellos, lo cual es prácticamente imposible si Dios no lo hace. ¿Se entiende? O capaz que tendría que trabajar mucho más para lograr eso. Dios me puede hacer el camino más fácil. Entonces está bueno entender cuáles son las cosas en donde yo tengo que gestionar y cuáles son las cosas que yo no tengo que gestionar. Ahora, con respecto al asunto de controlar, ¿cuántos saben que muchos de nosotros servimos a un Dios que no es Dios? Que es un Dios con D minúscula, se llama control. Dios control. ¿Cuántos son como yo? Soy el único que quiere controlar todo. Queremos controlar todo, ¿verdad? ¿Y qué trae cuando vos querés controlar todo? ¿Qué produce eso? Ansiedad, muy bien. ¿Qué es la ansiedad? Es el deseo de poder controlar cosas que no puedo controlar.
y ver que las cosas que no puedo controlar se me escapan de las manos, porque es natural que se me escapen de las manos. Lo que pasa que el problema con la ansiedad muchas veces es doble. Por un lado, yo no identifiqué cuáles son las cosas que yo no puedo controlar, entonces quiero controlar todas. Hay algunas que puedo controlar. ¿Cuántos saben que se pueden controlar algunas cosas? ¿Qué se puede controlar, por ejemplo? No lo que pasa, pero sí mi respuesta a lo que pasa. Eso se puede controlar. Por ejemplo, tengo una situación frustrante. ¿Cómo yo reacciono? Está bajo mi control. Yo puedo optar por que me salga una mala palabra de la boca o puedo optar por cerrar mi boca y dejar que las cosas pasen, ¿no? Todos nosotros, o muchos de nosotros, somos rápidos para hablar, pero no para callarnos. Jesús dijo, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, pues lo que es más que esto, del mal procede. O sea, en nuestra boca muchas veces sale lo que hay en el corazón, entonces muchas veces es mejor cerrarlo porque nuestro corazón es engañoso. La palabra dice que las malas intenciones salen del corazón, ¿no? Que lo que contamina sale del corazón y va a la boca. Es al revés, uno piensa que lo que contamina es lo que entra en la boca, pero Jesús dijo que no, que lo que nos contamina es lo que sale de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a veces es bueno refrenar. Hay un proverbio que dice que si alguien es capaz de refrenar su lengua, es capaz de tomar ciudades. Y el apóstol Santiago dice, por ejemplo, que el que refrena su lengua es varón perfecto. Es alguien perfecto. El que puede refrenar su lengua es varón perfecto. Entonces, nosotros cuando hay una situación frustrante, la ansiedad, que es la capacidad, digamos, la incapacidad de controlar, es lo que produce la incapacidad de controlar, nos vuelve irritables y hace que se nos salga la cadena. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuál pasa cuando se sale la cadena una? Sale la cadena de la bicicleta, quedas pedaleando en falso, ¿verdad? Haces un montón de fuerza, no sirve para nada. No tenés capacidad de tracción. Se te salió la cadena y después terminás lamentándote porque le dijiste algo a alguien que no deberías haberle dicho y después es todo un problema porque, claro, cuando vos no refrenaste tu lengua, heriste a alguien y después eso. Así que, pero eso es derivado de la ansiedad, la frustración, porque las cosas no salen como yo espero, producen ansiedad y la ansiedad produce irritabilidad y la irritabilidad produce desastres en las relaciones. Otra cosa que produce la ansiedad es muchas veces deshonestidad. ¿Por qué? ¿Por qué deshonestidad? Y porque la ansiedad de que no puedo controlar mis finanzas o no puedo controlar lo que Dios hace, en lugar de confiar en que Dios me va a bendecir y me va a ayudar en todo, y vamos a dejar de pagar este impuesto, vamos a quedarnos con este vuelto, vamos a hacer... Y uno empieza a hacer cosas de repente que no están 100% bien y las hace porque tiene ansiedad y quiere controlar un asunto, ¿no? Pero a su vez hay otras cosas que trae la ansiedad. La ansiedad trae también búsqueda del placer. ¿Por qué? Porque no puedo mediatizar la frustración. Tengo mucha frustración, no la puedo mediatizar, me impacta, me frustro, entonces ¿qué trato de hacer? Y olvidarme, escaparme. Entonces empiezan los vicios. ¿Qué vicios? Y todos, el teléfono. Uno me dice, ¿cómo? ¿Qué vicio el teléfono? Y sí, bueno, el teléfono es un vicio, ¿por qué? Porque necesito escaparme, me escapo viendo videos de Instagram o de lo que sea, ¿no? O de TikTok o no sé qué. Ansiedad, la ansiedad produce eso. ¿O qué más? El sexo. Busco sexo ilícito o la adicción al sexo, ¿por qué? Porque quiero mediatizar la frustración y necesito un poco de placer. Y el placer lo busco en donde sea, alcohol, drogas, lo que sea. Pero ustedes entienden que si nosotros le pegáramos un golpe a la ansiedad, le pegaríamos un golpe a un montón de pecados tremendos. No, porque la mayoría de nosotros estamos en el fondo buscando controlar cosas que no podemos controlar y eso nos genera una irritabilidad que hace que pequemos en muchos lados. Entonces, este relato que acabamos de ver nos subraya varios principios claves. El primero es la importancia de la obediencia a Dios. Digan conmigo, obediencia. David tenía buenas intenciones, ¿o no? Él quería traer el arca a Jerusalén.
perfecto. La intención era buena. ¿Cuántas veces hacemos cosas malas con buenas intenciones? Muchas. ¿Por qué? Porque el problema no es el fin, el problema es el proceso. Acordate de esto, te voy a decir, Dios no es resultadista. Dios no es resultadista porque Él es el que da el resultado. Vos no podés ir a Dios con un resultado, Él no te va a mirar el resultado lo da Él. Si vos vas a Dios con el resultado, esto es como que vos vayas, Dios te regala un auto y después vayas y le muestres el auto y le digas, che, mira qué auto me compré. No, te lo di yo el auto, ¿no? O sea, Dios no espera resultados. Vos ponés tu fe y Dios da el resultado. Y ponés tu fe que tiene una otra cara de la moneda que se llama obediencia. Fe y obediencia son dos caras de la misma moneda. Vos necesitas obediencia para tener fe y fe para tener obediencia. La fe sin obras es muerta. O sea que no podés mostrar una fe verdadera si no hay obediencia, porque la obediencia termina... A ver, ¿qué es la obediencia? ¿Qué presupone la obediencia? Para entender estos conceptos, ¿no?, que son importantes. ¿Qué presupone la obediencia? Lo primero que presupone es que yo no estoy de acuerdo. Porque si no, no sería obediencia, si no sería lo que me sale a mí hacer del corazón. Y la obediencia presupone que yo no estoy de acuerdo. Entonces hay muchas cosas que Dios te pide con las cuales no vas a estar de acuerdo. Y está bien. Pero tu fe hace que digas, Dios sabe más que yo. Si me lo pide, va a ser por mi bien. Dios no es malo, Dios quiere lo mejor para mí. Él sabe algo que yo no sé sobre mi futuro y de esta forma quiere lograr que yo cambie de alguna forma que me va a ser beneficiosa a mí en el futuro. Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, así como nosotros que somos, ni siquiera somos padres buenos, porque bueno hay uno solo, es Dios, pero somos padres, digamos, dignos. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Nadie quiere lo peor para su hijo. Todo el mundo quiere que a su hijo le vaya mejor que a uno, salvo alguna gente que, digamos, será rara. Pero yo, por ejemplo, quiero que mis hijos estén mucho mejor que yo, que les vaya mejor que a mí. Y Dios quiere lo mismo para vos. Y vos decís, ¿cómo me va a ir mejor que a Dios? Bueno, pero te va a ir mejor que a Jesús. A Jesús lo mataron por vos. Y vos recibiste todo lo bueno de Jesús. La santidad de una vida perfecta la recibiste vos y fue anotada como un crédito en tu cuenta. Y no lo merecías. Entonces, la verdad que... Y Dios encima dijo, obras mayores que las de Jesús vas a hacer. O sea que Dios quiere lo mejor. Entonces, Dios te pide algo y vos decís, yo sé más que Dios. Dios te pide que obedezcas a una persona, por ejemplo. Una persona y te pide que... Y vos decís, no, esta persona yo no siento que sea una persona a la que yo admiro, que miro, que no sé qué. Bueno, pero de alguna forma Dios te pidió que obedezcas a esa persona. A mí me pasó, por ejemplo, Ken Mattox, que es mi pastor, toda una época, él estaba como él estaba en sus cosas, nosotros en las nuestras, nosotros acá fundando la iglesia, con un montón de trabajo, y mucha gente venía y me decía, ¿pero qué haces vos con Ken Mattox? Yo decía, ¿por qué? Me decían, ¿por qué no nos está ayudando? Yo decía, no, sí, nos está ayudando, tenemos, o sea, yo lo obedezco a él y fluyo en la misma bendición que él. Me decía, pero si vos fluyas en la misma bendición, te debería mandar plata. Y no te manda plata. Y estamos haciendo todo en nuestras fuerzas. Es más, lo más loco era que la gente allá de Vicente López, donde estábamos en Maipú, los vecinos decían que a nosotros nos mandaba la plata Obama, que por eso teníamos ese lugar. Era la época de Obama. Entonces nos decían, a ustedes les manda la plata Obama, me decían. Entonces, qué injusticia, porque nadie nos mandaba la plata. Era todo a pulmón y encima nos acusaban de que nos bancaban de Estados Unidos y nadie nos bancaba. Entonces, y yo dejé que algunas veces ese pensamiento entrara en mi corazón. O sea, la gente me lo decía y yo pensaba, tendrán razón y gracias a Dios que nunca me cuestioné el dejar de obedecer a Kent. Siempre honré a Kent, le fui fiel, siempre seguimos. La verdad, desde el punto de vista de los papeles, Kent no tiene nada que ver. No tiene nada que ver desde el punto de vista de la inversión con esta iglesia y sin embargo, espiritualmente, el habernos sujetado a Kent
ha sido muy beneficioso para la iglesia y para mí, personalmente. Pero es fácil ver a alguien y decir, yo no estoy de acuerdo, prefiero obedecer a otra persona, prefiero no la persona que Dios puso como líder mío o como... Y no estoy hablando solo de la iglesia, estoy hablando, no sé, los hijos con los padres honrando a los abuelos, ¿me entienden? Estoy hablando de esas cosas, las cosas que Dios estableció en forma natural en su proceso. Por eso hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre y serán largos tus días sobre la tierra. Es el único mandamiento con promesa. Ahora, hay gente que dice, no, mi padre es un inútil, yo no lo voy a obedecer. ¿No? Mi madre no me demostró, no me quiso, no sé qué, yo no la voy a honrar. Y bueno, se están oponiendo a Dios. Y de la oposición a Dios no viene nada bueno. Lo que tenemos que entender es eso. Hay una palabra que dice, ustedes la conocen, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna o de ninguna, ¿no? Dice, entonces, ¿qué quiere decir todas las cosas me son lícitas? Quiere decir que yo puedo hacer cualquier cosa. Tengo la libertad. Decirle al que está al lado tuyo, tenés la libertad. Pero la pregunta es, ¿te conviene? Tenés la libertad, pero ¿te conviene? A ver, lo voy a decir de otra forma. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quiere decir, en el fondo, hacé lo que quieras, pero después no vengas a llorar al cuartito. ¿No? Porque podés hacer todo, pero no todo te conviene. Entonces, acá lo que tenemos que entender es, primero, Dios sabe más que nosotros. Sabe más que nosotros. Él ve cosas que nosotros no vemos. Y Dios no es resultadista. Dios no es bilardista. No sé si esa es una palabra. Dios no es, escuchen, yo acá veo, por ejemplo, cómo en Argentina, yo soy uruguayo, me llama la atención, hay mucho resultadismo en Argentina, mucho exitismo. A la gente se le evalúa. El argentino, una cosa que yo vi de afuera, perdónenme, y vivo acá hace varios años y me gusta más Argentina que Uruguay, del lugar de donde soy. O sea, yo soy un patriota, más patriota que muchos acá. Pero vi una cosa de Argentina que no me gusta mucho, es la impaciencia para ver resultados y la ansiedad para ver resultados hace que de repente tercericemos muchas de las cosas que nos toca hacer a nosotros. ¿Qué es tercerizar? Ustedes saben, ¿no? Encargarle a alguien algo que en realidad tendría que hacer yo. ¿No? Entonces tercerizamos en el fútbol nuestra alegría. No sé. Tercerizamos en un técnico toda la responsabilidad de lo que el equipo tendría que estar haciendo, ¿no? Entonces de repente hay un técnico que es bueno de un equipo y lo cambian rápido sin entender que en realidad el equipo que tiene no es bueno o hay una responsabilidad del equipo. Pero nosotros es como que ahora, digamos, toda la culpa la tiene el presidente, de todo. Pero no digo este presidente, digo el anterior, digo otro, ¿me entienden? O sea, es como que uno tiende a tercerizar su vida y es como que todo lo que yo estoy viviendo es culpa de este tipo. Todo lo que yo estoy viviendo es culpa de Macri, ¿no? Era antes. Después fue culpa de Alberto Fernández, ahora es culpa de Milei. Y yo creo que los tres tuvieron culpa de cosas, pero no es todo culpa de ellos. Cuando las cosas no salen bien, yo tomaría una oportunidad de mirarme con sentido autocrítico. Cuando las cosas no están saliendo bien, tenemos que empezar a mirarnos a nosotros. Así que, importancia de la obediencia a Dios. La desobediencia, incluso con buenas intenciones, tiene consecuencias. Segundo, la santidad de Dios. Un tema importante. El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios y debía tratarse con reverencia. Usa, aunque con la intención de protegerla, no siguió el proceso de Dios. Y acá quiero hablarte un poco del proceso, porque te dije que Dios no es resultadista, pero sí es procesista, Dios. Dios está interesado en el proceso. ¿Y por qué es importante entender los procesos? Porque realmente, a ver, te voy a poner un ejemplo muy
muy tonto, pero nos va a ayudar a entender. Supónganse que yo quiero tener más abdominales y quiero tener más brazos y quiero adelgazar y bajar la panza. Entonces, tengo esa idea y quiero eso, ¿verdad? Pero, en realidad, para eso hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tengo que hacer para esas cosas? Probablemente tengo que dejar de comer porquerías, tengo que hacer bastante cinta, pero cinta en la boca. No, tengo que empezar a comer mejor, primero, porque ustedes saben que uno va a poder ir al gimnasio, pero si sigue comiendo mal, no pasa nada. Pero además tengo que ir al gimnasio. Entonces, de repente, eso termina siendo siempre una idea que yo tengo, pero nunca hice nada realmente desde el punto de vista del proceso. Entonces la idea finalmente no se materializa. Ahora, si yo me enamorara del proceso, ¿y qué quiere decir enamorarse del proceso? Quiere decir, por ejemplo, que si a mí en serio me empieza a gustar el deporte y yo hago deporte no porque quiero bajar de peso o porque quiero mejorar los abdominales o porque quiero, sino que empiezo a hacer deporte porque me gusta el proceso de hacer deporte, porque cuando termino de hacer deporte me siento bien y me enamoré del proceso, entonces nunca más me voy a tener que preocupar por mi peso o por mi... ¿Se entienden? Porque estoy enamorado del proceso. Entonces, ¿el resultado cómo se da? Naturalmente. El problema es cuando me enamoro de un resultado. Pero si yo me enamoro de un resultado, tengo que entender que Dios me dice, vos estás enamorado de un ídolo porque el resultado lo voy a dar yo y yo soy Dios. Vos tendrías que enamorarte del proceso, no del resultado. Dentro de esta dinámica se dan palabras, y algunos me van a entender como, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás serán añadidas. El proceso es, ocupate de Dios y yo me voy a encargar del resultado de que vos puedas pagar tus facturas, que no tengas ningún problema con tus finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es enamorarse del proceso. El proceso es hacer la obra de Dios, que es lo que Dios te llamó, y Dios te va a bendecir. Descargate de las cosas del mundo, mostrarle a Dios que no te interesan mucho las cosas del mundo, que te interesa el reino de Dios, y Dios te va a bendecir en las cosas del mundo. Ahora, si vos estás enfocado en el mundo y ocupándote de todo lo del mundo, a Dios lo sacaste de la cancha. Y después vas llorando y le decís, Dios, ¿por qué no me estás bendiciendo si yo estoy yendo a la iglesia? Y Dios te dice, tenés mucho foco en el mundo. ¿Te interesa demasiado? Entonces yo no te voy a hacer nada que te haga mal. Entonces no puedo honrar esa idolatría que estoy viendo con resultados, porque si yo honrara esa idolatría con resultados, estaría diciéndote, estás haciendo bien, pero no estás haciendo bien. Entonces, tenés que sacar tus ojos del mundo, ponernos en el reino de Dios, y Dios se va a ocupar de que no te falte nada en el mundo. Es lo que dice la palabra. Y eso es procesismo por sobre resultadismo. Así que eso creo que son algunos pensamientos que vienen con respecto a la santidad de Dios, con respecto a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, con respecto a los resultados. Y nosotros podemos hacer solamente lo que es posible, el proceso. Y Dios ve todo en términos de procesos. ¿Por qué? A ver, Dios puede venir y decirte, che, quiero que muevas esta piedra. Y vos decís, no, pero la piedra es demasiado grande. Pero Dios dice, no, yo quiero que la muevas. Vos tenés dos posibilidades, es decir, Dios está loco y no voy a hacer lo que Dios me pide y no voy a mover la piedra, lo cual implicaría, primero, falta de fe, segundo, que vos no crees que Dios sepa lo que está haciendo, tercero, desobediencia, o puedo ponerme a empujar la piedra. Y suponete que vos empujás la piedra durante 6 años y no pasa nada. ¿Habría un resultado? De todas formas, sí habría un resultado, y el resultado sería el proceso. Dios te enseñó ¿a qué? A empujar una piedra por 6 años sin que pase nada y no desmayar, por ejemplo, ¿no? ¿Y en qué trabajó Dios en ese tiempo? En tu perseverancia, en tu persistencia, en tu templanza, en tu ansiedad, ¿no? Entonces, Dios lo que quiere es transformarnos. Digan conmigo, transformarnos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos transformados a la estatura del varón perfecto. O
O sea, lo que Dios quiere es que no nos quedemos como estamos. A ver, Dios te ama tal como sos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Dios los ama? ¿Soy el único? No. No, sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Cuántos dudan del amor de Dios acá? ¿Vos dudás del amor de Dios? No, vos no dudás del amor de Dios. Carmen levanta la mano por las dudas. Vos no dudás del amor de Dios. Digo, puede haber alguien que dude del amor de Dios porque no conoce suficiente a Dios. Pero escúchenme, yo les quiero decir, Dios te ama tal como sos. No hay nada que tengas que cambiar para que Dios te ame más. Dios te ama 100% en este momento y lo mostró no emocionalmente, sino objetivamente en Cristo. ¿Cómo? Dando la vida de Cristo por vos. Dando la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, somos todos malos, no hay ni uno que sea justo, dice la Biblia. Todos hemos pecado en distintas cosas, sea cuando éramos chiquitos, cuando fuimos grandes. Aunque seamos buenas personas, tenemos pecado. Y Dios, como es justo y es 100% santo, no te puede mirar con agrado si no estuvieras en Cristo. O sea, la maravilla de Dios es esta. Él dio a Jesús, lo crucificó. ¿Para qué? Para que al creer vos en Él haya un proceso de sustitución, donde Él te sustituye a vos en el castigo. Entonces Jesús sufrió el castigo que tendrías que haber merecido vos, y lo merecías, pero no lo tuviste. Entonces, eso es el Evangelio. Esa es la objetividad del amor de Dios. Dios te ama no porque sentí el abrazo de Dios, no porque sentí nada. No me ama porque, siento que Dios me amó. No, me ama porque yo veo que en el sacrificio de Cristo y en mi salvación está todo el amor posible. Es amor objetivo. ¿Cuántos prefieren el amor objetivo que el subjetivo? Yo prefiero el amor objetivo. Yo prefiero saber que alguien me ama objetivamente. Que realmente, porque hay mucha gente que dice, te amo, sí te amo, vos no sé qué, pero después cuando hacen otra cosa. Dios de repente no te dice mucho, pero te lo mostró, en serio. ¿Cómo? Perdonándote cuando no te tendría que haber perdonado. Vos merecías una vida de maldición, Él te dio una vida de bendición. Aunque todavía no la valores, vas a ver cómo es una vida de bendición al final. Te dio todo eso. Entonces, ¿qué termina pasando? Yo, de repente, cuando juzgo, no juzgo bien. No juzgo de acuerdo a lo que Dios está haciendo. Dios me ama completamente. Me ama completamente, te ama completamente. No hay nada que puedas hacer para que te ame más. Y eso es objetivo. No es subjetivo, es objetivo. Ahora, te voy a decir otra cosa que es importante. Dios te ama demasiado para dejarte así como estás. Y vos me decís, no, pero yo estoy bastante bien. Probablemente no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia opinión. Dice la Biblia, no estamos bien. Todos tenemos que cambiar. ¿O soy el único? Todos tenemos que cambiar. ¿Reconocemos que tenemos que cambiar o no? Decía que está al lado tuyo, tenés que cambiar. Y vos decirle que te recontra. Vos también tenés que cambiar. Si mi mujer estuviera acá, me diría, tenés que cambiar, vos tenés que cambiar. Pero bueno, finalmente el temor del Señor, el temor de Dios. Ustedes saben que la muerte de Usa impactó a David, se llenó de temor David y suspendió el traslado del arca temporalmente. Está en 2 Samuel 6, del 8 al 10. Y este evento le recordó que Dios no solo es amoroso y cercano, sino que también es santo y justo. Que no se macanea con Dios, no se engaña a Dios. Dios tiene sus vidas o nuestras vidas en sus manos. ¿Saben que hay un texto en Levítico 10, versículos del 1 al 2, no muy conocido? Probablemente muchos no lo leyeron acá. Es el texto que dice esto, Levítico 10, versículo 1. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Saben quiénes eran estos? Hijos de pastores, o sea, hijos de Aarón. Eran como los hijos de Elí, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron? Tomaron un fuego, hicieron un fuego raro, un fuego extraño que Dios no había mandado. O sea, fueron
por afuera del proceso que Dios había instituido. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Eran los dos hijos mayores de Aarón, primer sacerdote, sumo sacerdote que Dios había consagrado como sacerdote junto a su padre. ¿Qué hicieron mal? Ofrecieron fuego extraño, es decir, un tipo de incienso o fuego que Dios no había autorizado. El texto no dice exactamente qué hicieron mal, pero algunas interpretaciones dicen esto. Primero, que usaron fuego que no provenía del altar del holocausto, lo cual tenía que pasar. O que entraron capaz en el lugar santo en un momento no autorizado. Fíjense, alguno dirá, pero qué tontería. Dios es Dios, Dios es bueno, ¿no? A veces uno dice, bueno, Dios es Dios, Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo tengo una buena intención. Y el objetivo de esta palabra, darte esta palabra hoy, es que Dios no está mirando las intenciones, está mirando el proceso. Él sabe que tus intenciones son buenas, pero sin embargo, con buenas intenciones puedes hacer un desastre. Un chico con buenas intenciones puede ser pisado por un auto si cruza mal la calle. Y Dios lo que quiere es que vos sigas el proceso que Dios tiene. Ahora, ¿cómo reaccionó Dios? En un acto de juicio inmediato, Dios envió fuego y los mató, igual que hizo con Usa. Aarón quedó en silencio, dice la palabra que no hizo nada más, probablemente por temor y por respeto a Dios. Está en Levítico 10, versículo 3. Las consecuencias fue que Moisés instruyó a los primos de Nadab y Abiú que sacaran los cuerpos del campamento y ni siquiera tuvieron un responso, no los velaron, no los enterraron. Dios no dejó ni siquiera que los enterraran. Fue tan duro Dios. ¿Por qué? Porque Él no puede permitir que se desafíe el proceso, que se desafíe su santidad, lo que Él instituyó. Así que yo creo que el mensaje hoy es esto. Dios te ha pedido cosas, pero Dios no quiere hacerlos con tus buenas intenciones de la forma que vos querés. Dios quiere que las hagas bien y que las hagas como Él te las pide. Y yo sé que eso no es un mensaje popular este. Si fuera un mensaje popular no estaríamos hablando de pecado, porque en las iglesias hoy en día hay pastores que se niegan a hablar de estos temas directamente porque tienen miedo que la gente se vaya. Pero yo sé que nosotros somos gente que quiere crecer y quiere mejorar, ¿verdad? Ninguno de nosotros le interesa a alguien que le venga a dorar la píldora y que le diga mentiras que suenan bien. Nosotros queremos entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hay veces que nos sentimos estancados espiritualmente y no sabemos por qué. Es un buen momento para mirar con autocrítica y ver qué cosa que Dios nos pide no estamos haciendo en la forma que Dios quiere. Eso era lo que tenía para hoy. Dios los bendiga. Bueno, vamos a pararnos y vamos a cantarle al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias, vamos a levantar nuestras manos a Él. Vamos a decirle gracias, Señor. Señor, yo te pido que en este momento tengas la gracia y el poder y la revelación de mostrarnos qué cosas son las que vos querés que cambiemos. Te pido, Señor, que nos muestres a cada uno para que podamos ser bendecidos verdaderamente y que veamos nuestras vidas avanzar en forma rápida y que se cumpla tu palabra que dice que tú nos volverás a restaurar todas las cosas que comió la oruga, el saltón y el revoltón, el ejército que vos enviaste en contra nuestro. Padre, yo te pido en este momento que a cada uno de nosotros nos muestres la importancia de abrazar los procesos. Sean buenos, sean malos, nos gusten o nos gusten, vos tenés una voluntad y cuando seguimos el proceso, tu voluntad será cumplida y cuando se cumple tu voluntad veremos el resultado y veremos la bendición. Así que, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque estamos viendo cosas que ojo no vio ni oído yo en este tiempo y nuestros corazones están siendo tocados por tu enseñanza, por tu juicio, por las cosas que la
la mayoría del mundo no puede conocer, porque tú nos has enviado al Espíritu de verdad. Y la verdad nos hará libres. Así que este Espíritu de verdad el mundo no lo puede conocer. Pero nosotros, Señor, que no somos del mundo y estamos en este mundo, te pedimos lo siguiente: que en el mundo nos libres del mal, que nos libres de la desobediencia, que nos libres de la rebeldía, que nos libres de todo lo que implica el castigo, Señor, de todo lo que viene a los hijos de la desobediencia, a los que son por naturaleza hijos de la ira. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, ven, Señor.